Saludarles, soy Fernando del Rincón, buenas noches, bienvenido. Cerramos la semana con este tema que está causando, pues más que otra cosa, muchas dudas, ¿no? Se lo presento así. El nuevo presidente del Universal ha dicho que él no espera ningún cambio en la línea editorial del periódico, que no es la idea, pero la historia, lamentablemente en Venezuela, en los últimos meses, las últimas 3 adquisiciones de medios, nos da para ser recelosos de esas palabras. Hemos visto lo que ha ocurrido en Globovisión, lo que ha ocurrido en el diario Últimas Noticias y en emisoras de radio. Entonces, claro, digamos, hay esa incertidumbre de si las palabras van a estar consustanciadas con los hechos. Y eso solamente el tiempo lo dirá. Efectivamente, el tema de hoy es Venezuela. Duda universal. Venden el diario más antiguo del país. Sus comentarios a través de redes sociales, en Twitter, utilizando la etiqueta para el programa de esta noche, es numeral Concluniversal, con solamente una U. Ahí nos fusionamos con el nombre de Universal, así que véalo bien. Es hashtag Concluniversal. Hashtag Concluniversal, esa es la etiqueta de esta noche. Sus comentarios con esta etiqueta, si me hace favor, a mi cuenta en Twitter. Y bueno, para cualquier otra cosa la pongo a sus órdenes. @FDelRinconCNN en Twitter. @FDelRinconCNN. Tenemos encuesta en Facebook, facebook.com/Conclusiones CNN. Dice así: el diario venezolano El Universal publicación más antigua del país, fue vendido a un grupo español. Y aunque el nuevo presidente Jesús Abreu Anselmi aseguró que no va a haber cambios de línea editorial, muchos lo dudan. Tú, opción 1, ¿crees que sí habrá cambios en la línea editorial, pero no pro gobierno? Opción 2, ¿crees que sí habrá cambios en la línea editorial y serán pro gobierno? Opción 3, ¿crees que no habrá cambios en la línea editorial y será aún mejor? Y la última opción, ¿crees que no habrá cambios en la línea editorial y seguirá siendo lo mismo? Ahí está la encuesta, es facebook.com/Conclusiones CNN, donde ve la mano con el dedo pulgar hacia arriba a un lado de mi corbata, donde dice me gusta o like. Si hace clic se suma, si se suma nos gusta. Súmese, por favor, es bienvenido. Es su comunidad Conclusiones CNN. Luego de 105 años de fundado, el diario venezolano El Universal, uno de los principales del país, ha confirmado que el periódico fue vendido a un grupo español, convirtiéndose así en el tercer gran medio que cambia de dueños en menos de año y medio. De acuerdo con la información presentada, la compra se habría estado negociando hace varios meses en Nueva York, Madrid y Caracas, con Andrés Mata, quien heredó el periódico de su padre, quien a su vez lo heredó de su padre, el poeta Andrés Mata. Según varios empleados del periódico que fueron citados a una reunión este viernes para tratar el tema de la compra, el nuevo presidente del Universal, el señor Jesús Abreu Anselmi, se comprometió a mantener la línea editorial. Sin embargo, hay más de un escéptico, sobre todo entre adeptos a la oposición, quienes han sido testigos tras la venta del canal de noticias Globovisión y la cadena Capriles, que tras cambiar de dueños modificaron su línea editorial, haciéndola más permisiva y menos crítica con la gestión del gobierno venezolano. Hay otros que van más allá y agregan que el nuevo presidente estaría de alguna manera ligado al chavismo, punto que CNN no puede confirmar. Sin embargo, nos preguntamos, ¿qué es lo que dicen los trabajadores del periódico? Porque los problemas para el periódico se han venido acumulando. En mayo, el Universal declaró una crisis por falta de papel para imprimir su edición diaria. Y esto llevó a una racionalización que implicó la eliminación de más de 30% de sus páginas y la reducción de su edición a solo 2 cuerpos de 8 páginas. ¿Es esto una coincidencia, un negocio o una medida que huele a censura, tal vez? ¿Qué es? ¿Será una venta anunciada? ¿Por qué un grupo español? ¿Por qué un grupo español invertir en Venezuela en un medio impreso? Bueno, hay muchas dudas y universales también. Lo voy a discutir con mi invitado. Le doy la bienvenida a mi primer invitado de esta noche, Elides Rojas, jefe de redacción del diario El Universal, en vivo vía Skype desde Caracas. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Un gran saludo, Fernando. Buenísimas noches. Muy buenas noches, colega. Gracias por estar aquí con nosotros. Mi primer pregunta, la primer suspicacia, o no sé cómo lo hayan manejado cuando hablaron con ustedes, una empresa española. ¿Por qué una empresa española o qué característica tiene esta empresa española como para pensar en el Universal como una inversión?
Primero que nada, hasta esta noche se llama Grupo Español o Empresa Española. A partir de mañana, en la edición impresa del Universal, va a estar perfectamente identificada como empresa y con las personas que lo componen, porque se trata de un problema de confidencialidad que acordaron las partes en el momento que están negociando. Yo quisiera aclarar muy rápidamente que nosotros, yo como representante de la redacción, nos enteramos de toda la operación apenas ayer y tuvimos que afrontar muy rápidamente toda la logística de presentación de la nueva directiva, que en este momento es una sola persona, el presidente Abreu, y hacer las comunicaciones generales para la redacción durante el transcurso del día de hoy. ¿Hay alguna explicación de el por qué el sigilo o tú te has preguntado por qué tanto sigilo y además esta confidencialidad? Digo, finalmente se tiene que saber, pero me imagino que ustedes como empleados, como ejecutivos, tendrán sus dudas sobre por qué supieron apenas ayer, ¿no? ¿Lo preguntaron en algún momento? ¿Esto se cuestionó? Sí, obviamente hubo muchos rumores en los últimos 3 o 4 meses. Prácticamente esto no nos cayó de sorpresa. Nos cae de sorpresa el tipo de comunicación que se utilizó tanto por la antigua propiedad como por la nueva, pero al fin y al cabo pues había que afrontar la nueva situación. Y aquí lo que de verdad nos interesa a nosotros son 5 puntos, más allá del cambio de la propiedad, que de por sí es bastante importante. Los elementos que tienen que ver con los nuevos propietarios y con sus planes directos en el periódico en los próximos días, que más que un periódico ya estamos hablando de una corporación informativa, tienen que ver con 5 puntos y es la decisión del que influyó, es la toma de decisión que influyó nosotros como directivos de la parte de redacción y el equipo general. Elides, perdón que te interrumpa, te pido un favor, toma el teléfono porque no te escucho muy bien y no quisiera que se perdiera nada de lo que nos estás explicando. Ahora sí te escuchamos con mucha atención. Continúa. Sí, la nueva directiva nos garantiza, y fue la solicitud frontal, 5 elementos que para nosotros son de carácter fundamental. 1, libertad de expresión. 2, respeto a la línea editorial que viene manteniendo el periódico, independientemente de las sutilezas que puedan ser incorporadas a futuro. Pero la esencia, el fondo del asunto, se mantiene. 3, respeto a la estabilidad. A ver, voy a interrumpir un momento, a ver si me ayuda la producción a que aclaremos un poquito más el audio de Elides Rojas, jefe de redacción del diario El Universal, para poder escuchar con mayor claridad lo que nos está diciendo. Alcancé a escuchar 5 puntos principales, uno de ellos era la libertad de expresión dentro de las cosas que piden que se garantice. Elides, perdón, estábamos escuchándote, pero con dificultad, o no muy claramente. Yo quisiera que escucháramos pues cristalinamente tus palabras. Me decías 5 puntos principales, uno de ellos expresión, libertad de expresión. Te escucho, continúa, por favor. Son 5 elementos principales, los podemos resumir rápidamente: libertad de expresión, respeto a la línea editorial que mantenía el diario, independientemente de las sutilezas que puedan ser incorporadas a futuro; respeto a la estabilidad laboral de los trabajadores en general, no solamente el ámbito periodístico; todo lo que tenga que ver con planes a futuro, porque tenemos atraso en materia de tecnología fundamentalmente, pues a atacar eso lo más rápidamente que se pueda; y transparencia general con todos los trabajadores, es decir, política de puertas abiertas. Y todo eso fue anunciado públicamente hoy por el ingeniero Abreu Anselmi, y así pues que nosotros en principio acatamos la idea y así lo transmitimos a todo el equipo, y todo el equipo en general lo asumió así: la vía de la confianza y la vía de vamos a ver cómo vienen ocurriendo las cosas y sigamos adelante. Me parece, claro, es muy importante el beneficio de la duda, es cierto, ¿por qué no darlo? Pero ahora, mi siguiente pregunta, ¿qué experiencia puede tener el señor Abreu en medios de comunicación o cuál es la función? Porque no tiene un historial de medios de comunicación, concretamente hablando, en este caso menos de un medio impreso con el prestigio y la trayectoria y los años del Universal. ¿Ustedes se cuestionaron esto o en algún momento se preguntó, se habló con él acerca de esto? Sí, ciertamente, Fernando, tanto en el día de ayer en la primera comunicación directa que tuvimos con él, como ya hoy pues en las diferentes asambleas que hubo en el transcurso del día.
Te adelanto pues que hoy hubo comunicaciones con la alta gerencia, con la gerencia media del diario, con todos los periodistas de comunicación directa de del nuevo presidente, y surgieron muchas preguntas, pero ya esto había sido debatido de alguna manera. Es decir, no hay experiencia en el área periodística. Se nos dijo, yo soy el presidente de la empresa, tengo amplia experiencia gerencial, vengo a hacer a esta empresa una empresa rentable en el plazo más corto que pueda. La responsabilidad de contenido y periodística es de usted y de ustedes, quienes manejan el área redaccional. Los necesito conmigo, los ratifico en los cargos y les pido que se comprometan con este proyecto. Bajo esa premisa, más las condiciones que antes había anunciado, aceptamos continuar adelante con todo el equipo, que son más de 120 periodistas, más de 850 personas en general, en este proyecto que inicia una nueva etapa del Universal, más allá de los 105 años de experiencia, que va más allá del papel, porque estamos hablando de eluniversal.com, Sí. estamos hablando de varias plataformas como puede ser las tabletas o puede ser también el celular, y la producción continua de información las 24 horas a través de esas plataformas digitales. Maravillosa fuente de información, quiero decirle, el Universal. Personalmente lo consumo y espero poder seguirlo consumiendo igual. Ya para despedirme, te pregunto, Lidia, es algo que me llamó muchísimo la atención, es que también se habló de que sí va a haber papel. Y yo me pregunto, ¿por qué ahora sí y antes no? ¿Hay alguna particularidad por la cual ahora aseguran que sí va a haber papel cuando han tenido que sacrificar contenido? No, te explico y tú lo entiendes perfectamente. El sistema que mantiene el gobierno de control de cambio, control férreo, y el otorgamiento de dólares, digamos que preferenciales a un precio bastante bajo, como puede ser 6.30 en las obligaciones concebidas previo a la última devaluación, están protegidas por el antes Caribe y después el Sencoex. En este caso, el gobierno, por esa vía deuda al Universal unos 5 millones de dólares. ¿Qué dice la nueva Junta Directiva? Hay posibilidades de que compremos el papel por el SICAC 2, como el mismo gobierno anunció, que está fuera de la protección de este subsidio, a un precio que puede oscilar entre el 49 y 50. Okay. Y eso es lo que dijo la dirección. No tenemos por qué depender de un dólar subsidiado que puede además presumir algunos beneficios obtenidos del gobierno. El periódico será más caro, probablemente haya que ajustar una serie de precios, pero vamos a competir con precios. Bueno, pues vamos a verlo. Entonces, el lunes hay que leer con mucho detenimiento precisamente el contenido de la Universal, porque ahí se develará esta duda de quién es el grupo español. Es decir, vendrán todos los detalles que hoy no se saben, como nos decía Líder Rojas, jefe de redacción del diario El Universal en vivo. Así es, Fernando, y lo demás es ir observando el producto. Más Claro, ponerle mucha atención al producto, pero todas estas dudas, muchas de ellas se van a aclarar, obviamente, porque hay aquí un acuerdo de confidencialidad, que quede claro. Aquí no es falta de transparencia, no. Hay acuerdos de confidencialidad en las negociaciones y se tiene que respetar una fecha límite para dar a conocer todos estos detalles. Muchas gracias. Sí, te mando un abrazo. Igualmente, un gran placer. Igualmente, el placer fue nuestro, muy amable. Voy a marcar una pausa, si me lo permite. Quiero recordarle que tenemos encuesta en Facebook, facebook.com/conclusionesNN. Puede pasar y votar ahí, está muy interesante, vamos a ver cuál es el resultado. Y sus comentarios, estoy leyendo muchos, yo les diría, casi todos son muy negativos, ¿no? Con lo que puede pasar con el Universal. Yo le diría, beneficio de la duda, beneficio de la duda. @F del Rincón CNN en Twitter, @F del Rincón CNN. Hashtag Concluniversal, hashtag Concluniversal. Ya regreso. Le doy la bienvenida a mi siguiente invitado, Carlos Correa, director de la Organización Espacio Público, en vivo desde Caracas. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches, Fernando. Saludos. Igualmente, saludos. Déjame hacer referencia a las redes sociales. Me han caído encima porque he dicho yo que, bueno, el beneficio de la duda. Parece que ya nadie en Venezuela tiene ese beneficio para nadie. Y yo te quiero preguntar, ¿se pecaría de inocente en dar este beneficio de la duda que parecen no estar de acuerdo una gran parte de los venezolanos, Carlos? O en realidad se está haciendo un poco negativo en torno a lo que pudiera ocurrir con el Universal hacia el futuro? ¿Qué opinas tú en el contexto en el que se está dando esto?
Bueno, siempre el cambio en cualquier medio de comunicación de este tipo genera incertidumbre entre los periodistas, entre los lectores, entre las audiencias en general. En el caso venezolano, esa incertidumbre es mayor y eso tiene que ver con la experiencia reciente. O sea, ciertamente han cambiado de propiedad. El caso de Globovisión, el grupo de Últimas Noticias, antes Cadena Capriles, cambiaron de propiedad y se resintió. Hubo cambios efectivamente en la perspectiva editorial de esos medios, achicando espacio. Entonces hay un mayor nivel de incertidumbre, un mayor nivel de preocupación. Ciertamente, como decía el IDES, todavía no conocemos el nombre de la empresa, quiénes son los accionistas, y más allá de esas garantías, hay como una necesidad de que efectivamente el tiempo compruebe. Recuerda que de Globovisión se dijo lo mismo y terminó siendo una situación muy incómoda para la audiencia y también para algunos trabajadores o periodistas que estaban en ese canal. Entonces ahí hay a la clásica incertidumbre, el no saber qué vendrá cuando hay un cambio de este tipo, se suma el contexto venezolano que por supuesto agiganta los temores, ¿no? Es muy cierto, pero ahora aquí para que vean que no soy tan inocente por lo del beneficio de la duda, tengo que agregar, me parece que puntos de peso para que la audiencia, para que toda esta gente que me escribe en Twitter no quiera otorgar un beneficio de la duda. Estamos hablando de Jesús Abreu Anselmi, un exdirectivo del desaparecido Banco Local Latino. Este banco fue intervenido en 1994 y este cierre desató pues una serie de problemas financieros importantes. Entonces cuando llega que dice hacer la empresa una empresa rentable, con un pasado como este, 1994, como que hay una contradicción, punto número uno. Punto número dos, antes no había papel, ahora va a haber papel. Punto número tres, ¿qué empresa del mundo invierte en un país en donde el periódico ni siquiera tiene papel para imprimir? Me parecería completamente absurdo e ilógico que en este contexto pudiera la gente otorgar ese beneficio de la duda. ¿Crees que estos son puntos de peso y de preocupación? Sí, creo que hay que sumar otros. Los periódicos en el mundo están en crisis. Es decir, los periódicos están teniendo dificultades frente a la competencia de otros medios como las redes sociales, Facebook. Es decir, hay un problema serio en todas partes en la prensa escrita. Además de eso, hay un problema en Venezuela de contexto, más allá del contexto político, tienes el contexto económico. Tenemos una situación de crecimiento, en varios meses se viene registrando de crecimiento, alta inflación, y por lo tanto hay menos anuncios. Entonces, a ese desafío que tú estás planteando se suman otros más. Es decir, hay muchísimos elementos para pensar cuáles son las razones de un grupo para invertir en un diario impreso en Venezuela. Claro, ahora, la duda que tienen, y vamos a ser justos con todos los que me dicen en redes sociales que por qué dar un beneficio de la duda. Claro, estas son razones de peso para no dar beneficio de nada, ¿no? Absolutamente, y con el contexto que hay. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿por qué pensar, vamos a plantearlo desde este contexto, ¿por qué pensar en invertir si se tratara de terminar con una libertad de expresión en la búsqueda de una hegemonía comunicacional, que es una realidad por parte del gobierno venezolano? ¿Por qué pensar en el Universal como tal? ¿Es pieza clave para lograr una hegemonía o es un dolor de pie, una piedrita en el zapato para el gobierno? ¿Tú cómo lo percibes? Bueno, a ver, ¿cuál es el panorama de los diarios en Venezuela? En Venezuela hay alrededor más de un centenar de diarios. Ahora, los diarios de referencia que definen buena parte de la agenda informativa son diarios que están basados en la ciudad de Caracas. Es decir, le hace el Nacional, el Universal, Últimas Noticias y algunos otros diarios. El Universal está entre los 3 diarios de mayor circulación del país. Entonces, sin duda, tiene un peso determinante. Además, ha mantenido un cierto músculo y ha seguido haciendo un trabajo de cobertura informativa, crítico, independiente. Entonces, sin duda que si este diario cambia su línea editorial, pues va a haber menos opciones para el libre debate de ideas, para la deliberación sobre los problemas del país y, por supuesto, menos posibilidades para la presencia de algunos temas que están prácticamente vetados, por ejemplo, en el ámbito, o muy restringidos en el ámbito audiovisual. Entonces, yo creo que ahí hay un interés importante frente a una situación de restricción en la esfera audiovisual y en algunos otros espacios. Quizás una de las razones, ojalá no sea así, pero una de las razones posibles es tratar de determinar la agenda. Los diarios y los diarios de referencia muchas veces
construyen, definen la agenda, es decir, sobre qué se habla en un país. Y el Universal sin duda es un factor en la definición de esa agenda pública, ¿no? Pues esperemos que no se repita un escenario, un panorama en el que veamos dentro de semanas pues renuncias masivas, despidos, etcétera. Es decir, creo que este sería el primer indicador, ¿no crees? Sin duda, yo creo que la primera intervención, la de Juan Francisco, quien trabaja ahí en el Diario Universal y decía, el tiempo lo dirá, yo creo que el tiempo es un test importante. Y también lo decía el líder Rojas, yo creo que en ese sentido el factor confianza va a necesitar hechos. Sí. Es decir, creo que hay un descreimiento de las ofertas porque ya hay un nivel de frustración en casos anteriores. Entonces, la idea es, se va a seguir haciendo periodismo, se va a poder hacer la cobertura informativa, porque yo creo que por otro lado, en Venezuela la audiencia quiere ver productos periodísticos, no quiere ver propaganda, no quiere ver tergiversión, quieren que los periodistas puedan hacer su trabajo. Sí. Y eso, si se garantiza, creo que va a tener éxito, si no, va a ser un problema. Definitivamente de acuerdo contigo. Carlos Correa, director de la organización Espacio Público en vivo desde Caracas. Carlos, que tengas maravilloso fin de semana, eres muy amable. De nada, muy buenas noches, hasta pronto. Gracias, gracias, Carlos. Voy a hacer una pausa y regreso entonces. Ya ven. La respuesta a la encuesta de Facebook con casi 5,000 votos. ¿Ustedes piensan que la venta del Universal sí habrá cambios en la línea editorial y serán pro gobierno? Casi 5,000 votos. Facebook.com/conclusiones CNN. Muchísimos los comentarios en Twitter. A ver, les voy a dar dos opciones. Una de ellas es el beneficio de la duda, si lo quieren otorgar. El otro es piensen mal y tal vez acertarán. Lo cierto es que el tiempo lo dirá y tal vez no tarde mucho. Veremos qué pasa con el Universo y el Universal. Soy Fernando del Rincón, que pase un excelente fin de semana. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Muchísimas gracias, nos estamos viendo.